¿Por qué una federación de fútbol contrataría a una empresa privada para cobrar sus propios ingresos? Esa fue la pregunta que terminó dando origen a una investigación judicial que apenas comienza. Todo comenzó después del Mundial de Qatar, cuando la FIFA le pagó a Argentina $42 millones por levantar la copa. Pero mientras los investigadores intentaban entender qué había ocurrido con esos fondos y con el resto de los ingresos internacionales de la AFA, descubrieron una historia mucho más grande de lo que imaginaban. Antes de intentar responder esa pregunta, hay algo que sí sabemos con total certeza. Según el informe financiero oficial de la FIFA, el organismo repartió $440 millones entre las 32 selecciones que participaron del Mundial de Qatar. Argentina, lógicamente, recibió el premio más alto, $42 millones, pero ese pago era solo una parte de un flujo de ingresos mucho más amplio que la AFA recibía por distintas fuentes. Y fue al revisar cómo se administraban esos ingresos donde empezaron a aparecer las primeras irregularidades. Siguiendo esas anomalías, los investigadores llegaron a una empresa que hasta entonces prácticamente nadie conocía, Turprodenter. Fue creada en agosto de 2021 en Florida, poco más de un año antes del Mundial de Qatar. La fundó Erika Gillett y su esposo es Javier Faroni, empresario ligado al mundo del espectáculo y exdirector de Aerolíneas Argentinas. Recuerda este nombre. Su creación por sí sola no levantaba sospechas. Como dato, en el deporte es relativamente común que existan sociedades dedicadas a gestionar contratos o patrocinios, por lo que Turprodenter difícilmente habría despertado sospechas. El problema apareció cuando los investigadores encontraron un documento firmado el 9 de diciembre de ese mismo año, y atento, la AFA le otorgaba a esa sociedad la representación comercial exclusiva de la selección hasta 2026. Es decir, no solo administraría el dinero del Mundial, sino también buena parte de los ingresos internacionales generados por la albiceleste. No te hablo de un acuerdo secundario, sino de un contrato que colocaba a la empresa en una posición clave respecto al manejo de los ingresos internacionales. Pero esto trajo consigo una pregunta. ¿Por qué una federación con estructura propia decidió delegar el cobro de sus ingresos internacionales a una empresa que acababa de crearse? Extraño, ¿no? Cuando los investigadores revisaron con detención ese acuerdo, descubrieron que no solo definía quién iba a cobrar el dinero, también establecía con qué porcentaje de ingresos se quedaría la empresa, y no era un porcentaje cualquiera. Hasta ese momento, todo podía interpretarse como una decisión comercial discutible, pero legal. Sin embargo, había un detalle que no se podía pasar por alto. Turprodenter no solo cobraba en nombre de la AFA, el contrato le otorgaba una comisión del 30% sobre los ingresos internacionales de la selección. Sí, 30%. Según la propia investigación, por esa empresa pasaron más de $300 millones. Era demasiado dinero administrado por una sociedad que apenas llevaba unos meses funcionando cuando firmó ese contrato. La AFA nunca negó ese acuerdo. Es más, cuando la justicia encontró el contrato durante un allanamiento, publicó un comunicado donde reconocía la existencia de esa comisión, pero defendía la decisión asegurando que el contrato con Turprodenter había mejorado considerablemente las condiciones económicas respecto a los acuerdos anteriores. Esa explicación respondía a la existencia del contrato, pero abrió otra pregunta de mayor relevancia. ¿Qué pasó con el dinero una vez que Turprodenter empezó a cobrarlo? Fue entonces cuando la investigación dejó de centrarse en el contrato y empezó a seguir el dinero. Según el expediente, de los más de $300 millones que pasaron por Turprodenter, al menos 42 de ellos no terminaron en las cuentas de la AFA. Por el contrario, fueron transferidos a 4 sociedades registradas en Florida: Swagu Services, Marmac, Belp y Belpasalt Global. Para los investigadores, ninguna de ellas mostraba una actividad comercial que justificara las operaciones de ese tamaño. Y ahí apareció uno de los giros más inesperados e increíbles de toda la causa. Detrás de esas empresas no figuraban grandes grupos financieros ni empresarios internacionales como se podría suponer. Según la investigación, varias estaban vinculadas a 2 parejas de, ¿adivina dónde? Bariloche. Sí, uno de los responsables asociados a estas empresas trabajaba en una farmacia ubicada a pocas cuadras del lago Nahuel Huapi y otro había atravesado un proceso de quiebra años antes. Aún así, esas sociedades recibieron transferencias por millones de dólares. La hipótesis de la Fiscalía, respaldada por la Procelac, organismo de delitos económicos de Argentina, es que podrían haber figurado como dueñas de las empresas en el papel, pero los que realmente se beneficiaban eran otros. Pero si esa hipótesis fuera correcta, la pregunta ya no era quién cobraba el dinero, sino quién estaba realmente detrás de esas empresas. Mientras los investigadores intentaban responder esa pregunta, apareció otro elemento que cambió por completo la magnitud del caso:
Al revisar los movimientos de Turprodenter, encontraron gastos que parecían tener ninguna relación con las finanzas de una selección de fútbol. Las cuentas bancarias mostraban pagos a empresas dedicadas al alquiler de yates de lujo, compañías de aviación privada e incluso señales de la adquisición de un avión en Estados Unidos. Según Guillermo Tofoni, empresario ligado al fútbol y principal denunciante del caso, mientras muchos clubes argentinos atravesaban graves problemas económicos, parte del dinero generado por la selección campeona del mundo habría terminado financiando ese tipo de operaciones. Pero mientras seguían apareciendo nuevos movimientos, la justicia decidió dar un paso más. El 30 de diciembre de 2025, la justicia argentina allanó simultáneamente la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y la vivienda de Javier Faroni. Durante ese operativo, apareció el contrato original que había dado origen a toda la investigación. Ese mismo día, Faroni intentó viajar en un vuelo privado hacia Uruguay y, según el expediente, se deshizo de un teléfono celular que hasta el momento no había sido encontrado. Si para entonces la pregunta era por qué existía un intermediario, ahora el interrogante era mucho mayor. ¿Qué había encontrado la justicia para escalar la investigación hasta ese punto? Después de los allanamientos, la investigación dejó de darse exclusivamente en Argentina. El juez Luis Armela ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Javier Faroni, de su esposa y de las sociedades vinculadas a la causa. Además, pidió cooperación internacional para seguir el recorrido del dinero a través de bancos de Estados Unidos. Según distintos medios, fiscales federales estadounidenses empezaron a investigar el recorrido de ese dinero. La pregunta ya no era solo qué había ocurrido dentro de la AFA. Ahora se preguntaba qué podía revelar ese dinero una vez que cruzó las fronteras. A medida que la investigación avanzaba, el expediente seguía creciendo. El juez añadió nuevas aristas que podían formar parte del mismo entramado financiero, entre ellas el patrimonio de Banfield, su vínculo con una financiera investigada y una posible operación con criptomonedas relacionada con el pase de Giuliano Galoppo al Sao Paulo. Cada nueva medida reforzaba la misma sensación. Cuanto más seguían el dinero, más grande pareciera hacerse la historia. No era la primera vez que ocurría algo así. En 2015, el FIFA Gate demostró que el sistema financiero estadounidense podía convertirse en una herramienta para seguir el rastro del dinero en el fútbol. Ese antecedente no prueba que este caso vaya a terminar igual, pero sí nos explica por qué esta investigación ya no se limita solo a la Argentina. Hasta el momento, la investigación continúa y la justicia aún no ha determinado responsabilidades. La AFA sostiene que todo el esquema fue legal y que el contrato con Turprodenter mejoró las condiciones económicas respecto a acuerdos anteriores. Guillermo Tofoni sostiene exactamente lo contrario. Pero hay algo que ya cambió para siempre. Esta historia nunca trató solamente de descubrir dónde terminaron los 42 millones de dólares de la Copa del Mundo. Trató de entender cómo una sola decisión fue capaz de desencadenar contratos, sociedades, allanamientos e investigaciones internacionales. Argentina ganó el Mundial en Qatar, pero otro partido comenzó cuando ese dinero empezó a moverse. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que todo fue simplemente una decisión comercial favorable para la AFA? ¿O hay algo más detrás de esta historia? Te leo en los comentarios. Y si te interesan los documentales donde seguimos el dinero para entender cómo funciona realmente el fútbol, te invito a suscribir al canal, porque aquí no analizamos partidos, analizamos el dinero y el poder que los mueve.